de Desde dentro de. Es el título de la exposición que podemos actualmente disfrutar del artista Javier Brizuela, que lo tengo aquí conmigo. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Y quería yo empezar con este plano porque te he hecho descubrir tu última obra, La sombra proyectada en la pared blanca a partir de 2 cubos hechos con metacrilato, donde tú me decías son como juguetes, y que han creado pues una obra que, mira, por dónde la casualidad ha hecho que ahí está la última. Le daremos un título seguramente después de grabar esta entrevista. Bueno, Javier, ayúdanos porque fantástico trabajo. Tengo que darte la enhorabuena. Muchas gracias. Donde vemos que la madera realmente es la protagonista y desde luego una forma geométrica cúbica donde intentamos de alguna manera vaciarla y hacernos pues imaginar espacios de luz, de sombra que entran, que salen. No sabemos muy bien si es eso lo que estamos haciendo, mirando como espectadores estas obras. Cuéntanos y ayúdanos. Sí, bueno, la madera es una de los materiales con el que, la verdad, francamente me siento muy, muy a gusto. Había una frase por ahí que decían que los que somos creadores, como decía Tapies, los que somos hacedores de cosas, los materiales que elegimos, ¿realmente qué es? ¿Lo elegimos nosotros o el material nos elige a nosotros? Yo lo tengo muy fácil, yo lo elegí porque la madera es calidez, es muy agradable, me aporta muchísimo diálogo porque es súper rica. Y luego hay una cosa que para mí es importante, que toda esta madera, igual que las carcasas que forman las esculturas, es material reciclado. O sea, nunca he comprado la madera, sino que restos de madera que he visto por la calle o carcasas que sobran de alguna ebanistería, pues me he hecho con ellas y lo demás ha sido montar. Sobre el tema de los cubos, que yo llamo carcasas, pues hay una doble historia. Es un trabajo de hace 5 o 6 años, y lo que sí es cierto es que, te comentaba antes, parece mentira que estas puertas entreabiertas con el título Auquera, que a mí me aporta, no sabemos si queremos entrar porque tampoco nos abren. No sé si queremos salir porque tampoco nos abren. Me parece que es una realidad, son cuadros que se trasladan, aunque tengan 5 o 6 años, se trasladan a la actualidad, ¿no? Es una idea que en su momento tuve, que me parecía súper interesante, esa soledad, esa intriga, qué pasa detrás o qué hay dentro, ¿no? Eso fue una serie que hice y que la tengo aquí. Con respecto a los cubos, brevemente había dos cosas. Una, es una manera de reivindicar, alguna vez lo he dicho y tampoco me quiero meter en temas política y demás, pero tenía la sensación en los últimos años, donde había como un interés por parte de la clase política, de los gobiernos, de crear espacios para el arte. Todo era para el arte. Ya no te digo ya construir edificios espectaculares donde entraban los mejores arquitectos y donde ibas por fuera y decías, madre mía, qué cosa más bonita. Y no voy a nombrar sitios, no voy a nombrarlos. Y luego había gente que era capaz de, en zonas industriales, en lonjas y demás, convertirlas en centros para el arte. Había fotos donde la inauguración se iban a aportar para cualquier disciplina la posibilidad de esos espacios para todos los artistas que ellos quieran. Pero luego me daba cuenta, pasados los años, porque esto ha sido durante décadas, en las últimas 2-3 décadas, y luego me daba cuenta que en muchos de esos espacios el interior está vacío. El interior está vacío. No hay posibilidad. Pintura, escultura, danza, fotografía, música, teatro, todo. Entonces era una manera de mostrar lo que a mí me hacía sentir esas, al final, carcasas, porque al final digo, son esculturas. ¿No? A mucha gente le he dicho, no, son carcasas. Y luego también te he comentado, porque hay muchos títulos de muchas esculturas que hago mención a Tindaya, pues que he sido un fan del proyecto este, y que fue una decepción el hecho, hace 2 años creo que fue, cuando ya definitivamente el Cabildo Canario dice que no se va a realizar el proyecto. Bueno, pues de esto tenemos que hablar te decía, ¿no? Con la familia Chillida, a ver si les Madre invitamos. Mía, con todo el respeto, porque yo tenía mucho miedo, es más, tengo que ser sincero, he recortado el título.
porque tengo muchísimo respeto, muchísima admiración por Chillida y por todo lo que ha realizado y lo que significa para nosotros y para el resto del mundo. Y yo quería darle un humilde homenaje, porque el proyecto Tindaya, más toda la obra que yo soy tremendamente fan, pues me gustaría que pues realmente lo que me hacía ilusión, y aparte me pongo nervioso porque me parece que son palabras mayores, es rendir un humilde homenaje a un proyecto que a mí me pareció espectacular. Se hubiese convertido en una maravilla más del mundo. Sin duda alguna, Javier. Y vamos a invitar a la familia entonces que venga, ya llamaremos a Ignacio, que yo creo que nos va a escuchar y bueno, pues va a ser interesante vuestro encuentro y seguramente compartir ideas y cosas. Bueno, estamos viendo, sobre todo lo que creo que hemos conocido de ti, Javier Brizuela, es pintura. Y aquí ahora Xavi está enfocando pues estas piezas que siguen otra vez esta necesidad de módulo, como si fuesen paredes de ladrillos o de piezas de escayola que montadas crean una pared y donde luego incides para hacer un ruido y con ellos pues crear una línea a base de vacíos, de vaciados. Y el color, la importancia del color. Quizás son las únicas piezas de todo lo que has traído actualmente en esta sala Oquendo con color. La importancia del color, ¿la hay o no? No, son grises. No, porque la verdad es que lo que he querido plasmar con estos cuadros es como si hubiese arrancado del interior de las esculturas lo que me hubiera gustado que yo me encontrara dentro. Yo en muchas esculturas de estas, a la hora de confeccionar, a la hora de proyectarlas, me hacía pequeñito y me metía dentro. ¿Cómo me gustaría a mí estar dentro? Y vuelvo otra vez al tema Tindaya. ¿Cómo me gustaría estar dentro y poder ver un vacío, pero que se alimentara de huecos y de muchísimas referencias? Esto serían las paredes. Lo que pasa es que yo soy como soy. Las paredes tienen impactos, tienen golpes, se deterioran, lo que tú quieras, pero tienen que ser redondas. No puede ser cosas... Y luego la idea del color, pues son colores para mí, bueno, es que no existe el color. Al final, el material que utilizo es esa arena de playa con látex y luego con pigmentos, con lo cual consigues esas... he tratado de representar esas paredes que llevan mucho tiempo y donde han tenido que sufrir el paso del tiempo, con sus humedades, con sus marcas, con sus impactos, etcétera, etcétera, ¿no? Javier, si te parece, vamos a hablar también de algún homenaje que has hecho en la primera parte, cuando entramos en la sala de Oquendo, en la primera planta, por cierto, no se confundan con la entrada abajo. Tenemos aquí 3 volúmenes de libros tallados también con madera y aquí hay pues 3 narraciones diferentes. Con este volumen estás hablando... Sí. Bueno, son 3, realmente son 4. Al final es... antes hemos utilizado la palabra oxigenar. Es que el trabajo es muy largo, son muchas horas de estudio. Entonces, yo todas las esculturas... Yo para que empiece una escultura tiene que estar perfectamente diseñada, perfectamente controlada en sus medidas materiales y demás. ¿Qué ocurre? Que durante tú estás en el estudio tantas horas, la música es vital. Para mí la música es vital, me gusta muchísimo la música. Y hay un cantante que es Chris Rea, que realmente le llevo muchísimos años, es un hombre ya muy mayor, está muy viejecito, está muy enfermo y escucho muchísima música de él, entonces me apetecía hacerle un homenaje. Entonces, mientras yo estoy trabajando, le estoy escuchando, pero creo que merecía la pena dedicarle algo. El siguiente es Tapies. Bueno, Tapies, yo lo descubro cuando tenía 13, 14 años. Para mí es una referencia. Le llegué a conocer, llegué a estar con él. Me dedicó un libro, lo dejé en una mesa, me lo robaron y tuve la fortuna de, cuando lo supo Tapies, convocarme al día siguiente y estuve con él casi 2 horas. Pero independientemente de eso, Tapies yo lo descubro con 13, 14 años y me ha acompañado toda mi vida. Para mí es un referente, es una persona que significa muchísimo para mí, que me ha aportado su pensamiento, su reflexión y demás. Tenía que tener una obra de él. Tengo muchas dedicadas a él y esta es en concreto la que más quiero, ¿no? La que más aprecio. ¿Tenemos la tercera?
Eso es, Elena, es la gastronomía. Soy un fan. O sea, que aquí vivimos donde vivimos. ¿Quién no ha estado quién no saborea un buen vino, un buen plato y demás, ¿no? Entonces hay un amigo de Vitoria, que es Unai, al que le tengo muchísimo cariño, y el día que le dije que él iba a hacer unas esculturas, yo cada vez que voy a Vitoria iba a comer donde él. Y no se lo creía, y yo creo que todavía no se lo creen. Yo ahora le haré partícipe de que es una realidad y que le he nombrado. Y es Unai, del restaurante El Calarete, que no creo, no sé si debemos hacer publicidad, si no lo cortas. No. ¿Y tenemos el cuarto? Bueno, esto ya es un capricho, eso es un capricho. Aquí hay varias coincidencias. Una de ellas, que una de las tazas de casa se rompe. Entonces, cuando se rompe la taza en casa, me alegra ver que lo que es... Sí, lo que es el asa se mantiene intacto, no se rompe. Y dije, bueno, y eso que lo dejas en el estudio y bueno, pues un día surge, pues también en este día a día en el estudio, en este día a día de música, acordarme muchísimo de Tapies. Tienes que comer, tienes que beber una copa de vino. Digo, a media mañana siempre hay un café, ¿por qué no dedicar? Y me hizo mucha ilusión porque la colección pertenece a la fábrica de Vidasoa, que ya no existe, y su modelo, su diseño se llamaba Dominó y tenía estas dos marquitas. O sea, que he querido también, de alguna manera, por eso lo he titulado Bodegón Vidasoa, porque es una fábrica que no existe, ¿no? Pero que todos, mucha gente en casa, lo tenemos, ¿no? Es un capricho, es otro juguete para romper un poquito la dinámica de trabajo, de ser meticuloso, seguir con el proyecto, con las medidas y demás. Pues había que ir, he querido aislarlo un poquito de lo que realmente quería ofrecer, ¿no? Y vamos entonces ya a terminar con estas piezas que ocupan el espacio central y Xavi nos va a coger planos porque nos vamos a dar cuenta cómo hay una conjugación de espacios huecos en negativo, en positivo, y donde a veces ha llegado una sorpresa porque me he fijado que en la última pieza, Javier, es curva. Eso es una quizás de las únicas que he visto donde aquí vuelves a intentar encontrar la forma orgánica. Muy bonita esta pieza, por cierto. Cuéntanos. No tiene mayor. Había que romper un poquito la dinámica del cubo. Llega un momento donde sí que es cierto cuando estás trabajando en el estudio que a mí me gusta, tampoco improviso, ¿no? Pero sí que tenía la idea de romper, por lo menos en una de las piezas, lo que es el cubo casi perfecto, ¿no? Me apetecía muchísimo que fuese curvo, pero no tiene una mayor explicación o motivación. Es simplemente ver que tú ves, exacto, tú ves desde una de las caras, pues ves perfectamente cúbica, pero si te alejas, pues ves que se rompe con esa forma curva, ¿no? Pero no tiene mayor explicación. Javier, contento con tu exposición después de tantos años que, bueno, llevas un par de años esperando a poder exponer y sabíamos que era aquí, en esta sala, porque te habían ofrecido incluso la otra, que es más limpia, vamos a decir, no tiene toda esta arquitectura que influye muchísimo a la hora de colocar la obra. Eso te has dado cuenta, ¿no? Sí, es muy complicado. Yo, la verdad, cuando vi lo de la escultura, me parecía el espacio ideal. Primero porque es preciosa esta sala, es súper bonita. Entonces yo creía que era ideal para la escultura. Y así de ilusionado lo presenté. Sí que es cierto que es complicado. Muchas veces tienes dudas, la verdad es que las dudas son prácticamente todos los días, ¿no? Sí que tienes dudas de cómo quedaría, pero yo lo tenía muy claro. Creo que la escultura me parece un espacio ideal para ello, ¿no? Y después eso, el problema es que cuando tú ves las esculturas en el estudio, una encima de otra, dices, esto va a poder entrar en una sala de estas características. Pero bueno, en principio yo estoy muy contento, sí. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Me encantaría que acudieran ustedes a ver esta exposición, que está ¿hasta cuándo, Javier? Hasta el 5 de marzo. Bueno, tenemos mucho tiempo todavía y bueno, tenemos que venir a disfrutar del arte, que yo creo que nos vas a decir algo para que nos animemos a querer
tener esta parte de la cultura en nuestras vidas como algo normal y necesario, que parece como que nos cuesta a veces un poco. Hay familias que ir a unas exposiciones como algo imposible o que no existe. ¿Qué les dirías? El otro día me gustó lo que me dijo un amigo, porque estuvimos hablando de eso. Estamos ahora en una situación tremenda. Tiene mucho mérito que la gente salga de casa, que venga a ver exposiciones o que vaya a hacer cosas, ¿no? La verdad es que tiene mucho mérito porque estamos en una situación muy complicada y a mí me da muchísima tristeza. Pero hubo una frase que me gustó porque alguien le dijo, la gente sí que sale, aprovecha para tomarse un vino, tomarse un pincho, y eso sí que lo hacen. Y me dijo, pues realmente sí lo hace, pero no estaría de más que se pasase por aquí, estás 5 o 10 minutitos y luego te vas a tomar el vino y te tomas el pinchito. O al revés, o sea que puede ser perfectamente compatible las dos cosas. No tienes que estar aquí, es lo que da, pero antes o después de pasar un buen rato delante de una copa de vino, ¿por qué no ver un poquito lo que estamos realizando la gente con muchísima ilusión, ¿no? Que la idea es que la gente lo vea y que en la medida de lo posible que lo disfrute. Esa es la idea. De eso se trata, de que con ilusión nos acerquemos a entendernos, a participar, incluso a compartir momentos tan especiales que es la creación, y desde luego la creación de Javier Brizuela se merece un tiempo y un espacio. Acudan, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Hasta la siguiente, que espero que ya no sean 2 años de espera, porque tenemos que ser también metódicos a la hora de enseñar, porque a veces es verdad que hay demasiados espacios que ocurren o que pasan de una exposición a otra y yo creo que eso puede ser un fallo. Yo lo voy a hacer, pero hay que tocar muchas puertas, ¿eh? Hay que tocar muchas puertas, pero algunas responden. Yo lo voy a intentar. A mí me encantaría poder llevarla de viaje de aquí para ahí. Me encantaría. Muchas gracias. Ustedes ya saben, en la Sala Oquendo, en la primera planta, Javier Brizuela, acudan hasta el mes de marzo. Gracias. Agur.